Vale, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión organizada por Checking Plan en colaboración con CERG, que tiene por título ¿Es legal el uso de biométricos para el registro de la jornada laboral? Pues nada, antes de empezar, comentaros que hemos activado un apartado de preguntas y respuestas donde vais a poder ir dejándonos durante la sesión cualquier duda que tengáis y al finalizar las iremos repasando y contestando en la medida que nos sea posible. Pues bien, para contextualizar un poco el motivo de esta sesión, nos tenemos que remitir a noviembre del pasado año, cuando la EPD publicó una guía para el tratamiento de datos biométricos en el registro de la jornada laboral. Como sabéis, ya muchos os pasaría, pues nos empezaron a surgir muchas dudas, tanto a nosotros como a nuestros clientes, colaboradores, proveedores. Y todas estas dudas nos han hecho estar preparándonos e informándonos bien sobre qué decía concretamente la Asociación Española de Protección de Datos, qué decía la ley. Y esta sesión es un compendio de todo ello, ¿no? Pues las dudas que más nos hemos encontrado. ¿Qué tengo que hacer con los dispositivos que tengo? ¿Los tengo que quitar? Los quiero quitar, en efecto. ¿Mis empleados o su privacidad están en riesgo? ¿Mi empresa se va a ver afectada? ¿Voy a tener algún tipo de problema legal? En definitiva, pues esta pregunta, ¿no? ¿Estoy haciendo algo ilegal? Y eso, desde ese momento, pues nos hemos estado informando, nos hemos apoyado muchísimo en el Consejo Español para el Registro de la Jornada, también hemos contado con el apoyo del Delegado de Protección de Datos de 480 y en esta sesión veréis que participará José Ramón, que nos ha estado echando una mano con todo esto, y también nuestra compañera Laura Dios, que nos va a comentar después un poco las opciones que tenemos en Checking Plan. Veréis que es una sesión muy cortita y vamos a intentar resolver estas dudas y de todas maneras lo que os he comentado, tenéis el apartado de dudas para que nos vayáis haciendo llegar cualquier consulta y las repasaremos después. También nos acompañan José María de la Cerda, que es nuestro General Manager, que es la persona que más ha pilotado este tema desde que surgió en Checking Plan, y Inmay Higuero, nuestra Sales Manager. Y sin más voy a dar paso a José Ramón y le voy a lanzar la pregunta de si es legal o no es legal. Buenas tardes. A esta pregunta hay que decir que sí es legal. De hecho, hay un dato muy importante. Hasta la fecha, la Agencia Española de Protección de Datos no ha sancionado a nadie por el uso de datos biométricos. Las sanciones que se han producido en este entorno han sido siempre por un mal uso de los datos biométricos, que no es lo mismo. Está permitido siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones, como establece el artículo 5 en el apartado 1, que habla de la licitud del tratamiento, cuando se trata de cuestiones de interés general, y el artículo 10.2, en el artículo 10.1 se dice que no se permiten, pero en el apartado 2 se dice que salvo que se cumplan determinadas condiciones, que son las que en este caso concreto se aplicarían las que están en el apartado B y en el apartado G. Es importante, ambos artículos son del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que se transcribe al ordenamiento español a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Entonces, vamos a ver qué hace falta para que realmente se pueda permitir y se haga bien el uso de los datos biométricos en el tema del registro de jornada y el control de accesos. Primero hay que destacar que la responsabilidad es del responsable, valga la redundancia. ¿Y quién es el responsable? El responsable del tratamiento es la empresa, porque está tratando los datos de sus trabajadores. La responsabilidad no recae en los proveedores, ni de los sistemas, ni de los instrumentos, sino que cae en la empresa. Y por lo tanto, ella, dada la necesidad de proactividad en el diseño y en el desarrollo de la protección de datos dentro de su ámbito, tiene la obligación de establecer las medidas adecuadas para demostrar que realmente está estableciendo
todos los requisitos y estás poniendo tus medios para que esto sea así. Pero hay que decir que hay una cuestión previa, que esto ya no se deriva tanto de la protección de datos, sino que se deriva del propio Estatuto de los Trabajadores. Es decir, hay que negociar la implantación del registro de jornada con la representación legal de los trabajadores. Cuidado, no confundir, porque nos han llegado algunas dudas. No estamos hablando con cada uno de los trabajadores, porque en la normativa europea, y ya lo veremos más tarde, el consentimiento del trabajador no es válido porque no se consigue un consentimiento libre. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es intentar la negociación. Si resulta que ya se ha negociado en los convenios colectivos de nacionales o autonómicos ahora, pues entonces con esto ya bastaría, pero si no, hay que intentar la negociación detallada. Y además aquí hay una cosa importante. ¿Qué pasa si no se llega a ningún acuerdo? Si no se llega a ningún acuerdo, el Estatuto de los Trabajadores, mediante la potestad de dirección que tiene la empresa, establece que la propia empresa puede decidir que se aplique este sistema en concreto de registro de jornada, puesto que la responsabilidad es suya. Eso sí, ahora vamos a ver específicamente todas estas y las cuestiones que tiene que hacer la empresa para que no tenga ningún problema. En primer lugar, y es lo más importante, lo que más dificultades suele presentar, es realizar un estudio de evaluación de impacto. ¿Qué es un estudio de evaluación de impacto? Un estudio de evaluación de impacto, que ahora vamos a ver qué es y para qué sirve, es el instrumento legal que justifica que se han hecho las cosas bien. Y si hay algún problema, es el que detecta que hay algo que hay que subsanar y, por lo tanto, tiene que ser subsanado. Vamos a ver ahora, por lo tanto, qué es lo que necesita, qué es lo que hace falta en el estudio de evaluación de impacto, qué es lo que evalúa el estudio de evaluación de impacto. En primer lugar, ya hemos hablado antes de la información, el estudio de evaluación de impacto es fundamental para garantizar que las prácticas de manejo de datos personales sean seguras, responsables y cumplan con las leyes de protección de datos, protegiendo así tanto a las organizaciones, a las empresas, como a los individuos, es decir, los trabajadores cuyos datos se procesan. Está muy claro que la información, como ya hemos dicho, es esencial por protección de datos, no solamente, como hablábamos antes, desde el punto de vista del Estatuto de los Trabajadores, sino porque la transparencia es esencial en todo el régimen de protección de datos en la Unión Europea. Vamos a ver ahora detalladamente cuál es la información previa de los trabajadores, qué información le tenemos que dar cuando estamos dando, siempre hay que dar información previa a los trabajadores en el tema de registro de jornada y control de acceso, pero cuando estamos hablando de uso de datos biométricos, esta información es mucho más importante y tiene que ser mucho más exhaustiva. Al implementar un sistema de registro de jornada laboral que utilice datos biométricos, es crucial proporcionar información específica y detallada a los trabajadores debido a la naturaleza sensible de estos datos. Hay puntos claves a comunicar: la naturaleza de los datos biométricos, es decir, qué tipo de datos biométricos están realizando, en base a qué se legitima este uso conforme a la normativa europea. En este sentido hay un elemento esencial. El reglamento de protección de datos, aunque la gente normalmente no caiga en la cuenta, se basa en una directiva del año 2000, la implantación del registro de jornada se basa en una directiva del año 2003 que habla de salud laboral. Lo que se trata de preservar el derecho de los trabajadores, que es un derecho que además es un derecho fundamental, recogido en la Carta de la Unión Europea, pero que además es un derecho que no depende de ellos. Ellos no pueden renunciar a este derecho, que es el derecho a la salud y a la seguridad. Por lo tanto, hay que garantizar que ese es el fundamento por el que se han establecido los datos biométricos, qué medidas de seguridad se hacen establecido, ya las iremos detallando también más, a lo largo de todo el recorrido de los datos, para evitar que estos datos puedan verse comprometidos y, por lo tanto, exista un riesgo para los trabajadores. Todo el procedimiento
que establece la normativa sobre protección de datos en cuanto a transparencia y derecho de acceso, es decir, el trabajador en todo momento tiene que tener acceso a toda la información que es necesaria para saber que sus datos realmente están siendo adecuadamente tratados y su seguridad está protegida. ¿Cuál es la política de retención de datos? Es decir, cómo los datos, una vez que se han captado, cómo se están almacenando, todo ese procedimiento, y los derechos y protecciones legales que establece la normativa de protección de datos. En segundo lugar, un elemento importante es la seguridad en la toma de datos. La seguridad en la toma de protección de datos hay que decir que es esencial, es una de las partes cruciales. No se trata, como mucha gente cree, que lo que estamos haciendo es tomar una fotografía de la huella dactilar, y hemos visto muchas veces en las películas esto que se ponen de espías o de robos, que se ponen una especie de funda en el dedo para copiar la huella dactilar y saltarse las medidas de seguridad. Esto no es así. Entonces, lo que hay que garantizar primero, que sea a través de una plantilla, que esta plantilla coja el número de datos mínimos de esta huella dactilar para el fin para lo que estamos siguiendo. Tercero, que esta plantilla, dibujo, por así decirlo, entre comillas, porque no es exactamente un dibujo, se encripte y que se transforme en un algoritmo que es el que realmente se va a estar utilizando. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir lo de siempre, hay que garantizar que no hay riesgo para el trabajador. También hay que garantizar que en la toma de este dato en el momento inicial, las personas que puedan intervenir al margen del propio interesado, pues sean las mínimas y tengan los compromisos y las garantías que establece la normativa. En siguiente lugar, vamos a hablar de seguridad en el tratamiento de los datos. Los datos, evidentemente, no sirven simplemente para que los tengamos, para que lo tenga la empresa, porque entonces no tiene ningún fin y por lo tanto no sería legítimo, sino hay que saber qué se hace con los datos y para qué se usan estos datos. Los datos, y destacar una cosa esencial, aunque los datos biométricos los necesite la empresa para hacer el registro de jornada, el control de acceso, estos datos no pasan a propiedad de la empresa. Por lo tanto, siguen estando bajo la titular del propio trabajador y, por lo tanto, hay que garantizarle en todo momento la seguridad. Y hay que decir, hay que saber también que estos datos, ¿para qué se van a usar? Estos datos, en principio, solo se van a usar, digamos, para el momento de la toma del dato del registro de jornada, es decir, para saber a qué hora sale, a qué hora entra, según el sistema que tenga cada empresa, mañana o al final, o también en las pausas. Eso ya depende en cada caso en concreto. A continuación vamos a hablar de qué pasa, cómo se conservan durante el periodo de conservación. Como sabéis, los datos del registro de jornada se tienen que conservar durante 4 años. Quiere decir 4 años desde la toma del último dato. Pero esto no significa que los datos biométricos se tengan que conservar durante este periodo, porque digamos que hay una separación, hay una ruptura entre el dato biométrico que se toma para realmente garantizar que es la persona que está fichando es la que corresponde y evitar la suplantación, y segundo, para evitar que estos datos desaparecen cuando ya no hace falta. Otra cosa, como os digo, son los datos en concreto. Pues ha entrado a tal día ha entrado a tal hora o tal día ha salido a tal hora. En siguiente lugar vamos a ver el acceso a los datos. Hay que decir que los datos tienen que tener un acceso, porque si no, no servirían para nada. Y por lo tanto, hay que acceder a los datos de registro de jornada, no a los datos de control no a los datos biométricos, conforme está previsto los estatutos de los trabajadores. El estatuto de los trabajadores dice que tienen acceso a quién, el trabajador, obviamente la empresa, para poder establecer todas las documentaciones que subsiguen al registro de jornada,
es decir, el control de los horarios, es decir, las nóminas, es decir, las horas extras, todo este tipo de cosas, pero estamos hablando ya de un elemento segundo, que no es el dato biométrico, sino el reglamento de registro de jornada. Y en cambio, al dato biométrico encriptado a través de esta plantilla que hemos hablado antes, no tiene que haber ningún acceso que no sea absolutamente imprescindible, salvo que haya ocurrido algún tipo de incidente que necesite una intervención técnica. Y esta intervención se tiene que hacer con todas las garantías. Finalmente, el acceso a la seguridad en el borrado de los datos. ¿Qué pasa cuando uno ha dejado de trabajar en la empresa? Cuando uno ha dejado de trabajar en la empresa, esos datos biométricos, que como decíamos, lo recordábamos, están, digamos, en las manos de la empresa, entre comillas, pero siguen siendo propiedad del trabajador, hay que borrarlos. Y hay que garantizarle a ese trabajador que ha cesado en la empresa por los motivos que hayan sido independiente, que efectivamente todos esos datos se han borrado adecuadamente con garantías. Y finalmente, y esto es muy importante, la minimización de los datos. El uso de los datos biométricos está limitado a que no exista un instrumento similar que se pueda usar garantizando los fines que se persiguen. Volvemos a lo mismo. El fin que se persigue es preservar la salud del trabajador y la seguridad del trabajador. El fin que se persigue es garantizar que entre una jornada y otra hay un mínimo de descanso de 12 horas y una vez a la semana un mínimo de descanso de 36 horas, porque eso es lo que establece la normativa europea de laboral. Bueno, en Europa, en muchos países suelen ser 11 horas, pero en España son 12 horas. Y por lo tanto estamos hablando del derecho a la salud, y este derecho a la salud, como os decía antes, basado en la directiva del año 2003 de salud laboral, es un derecho personal, pero es un derecho no renunciable y además es un derecho fundamental. Por lo tanto, ¿cómo se garantiza que esto se está aplicando? Evidentemente lo que hay que hacer es, y ahora lo vamos a ver, primero, porque hay una legitimación que es el interés general y digamos, respetar las obligaciones que tiene la propia empresa en tener un sistema que proteja la salud laboral de los trabajadores. Segundo, que se haya protegido realmente la seguridad del trabajador y el derecho a la salud. Tercero, el principio de minimización. Por eso no se recoge la huella o el registro facial, se recoge, digamos, una alternativa encriptada y protegida, etcétera, etcétera. ¿Y por qué este sistema es realmente válido? Porque evita la suplantación. Hay otros sistemas que son, en principio, legales, pero pueden generar más problemas porque, bueno, pues todos sabemos muchas prácticas que hay con otros sistemas en que realmente no se garantiza que la persona que está fichando sea realmente la persona que está fichando. Y finalmente, es necesario garantizar que para el registro de jornada y el control de acceso, que todos estos aspectos se estén cumpliendo. Y, bueno, y con esto pues ya damos paso a mi compañera. Buenas tardes. Bueno, lo primero, darte las gracias, José Ramón, porque bueno, pues esto es un tema de reciente actualidad. Todos los que estamos aquí seguro que hemos tenido alguna duda en algún momento, alguna consulta por parte de algún trabajador, incluso algún problema. Entonces, pues bueno, pues espero que con esto hayamos solucionado alguna de esas dudas que se nos puedan plantear, ¿vale? Desde Check-in Plan mantenemos dos formas de fichaje: sistemas en los que se utilizan datos biométricos y sistemas en los que no. Para todos aquellos que estéis pensando en mantener estos sistemas biométricos, probablemente en poner al día estas partes que nos decía José Ramón, tanto de la comunicación a los trabajadores, del uso de datos biométricos y cómo se van a utilizar estos datos biométricos, como la evaluación de impacto, de realizarla y asegurarnos de que está correctamente hecha, queremos mandaros un mensaje de tranquilidad, ¿vale? Desde Check-in Plan utilizamos siempre dispositivos homologados. ¿Qué les pedimos a nuestros dispositivos homologados, a los fabricantes con los que trabajamos, nuestros colaboradores? Pues seguridad. Seguridad de la información,
lo que hablaba José Ramón, que no sea una imagen la que esté ni almacenada en el dispositivo ni sea la que viaja por la red, sino que sea un hash y que esté encriptado ese hash. Ese algoritmo que nos va a dar un ID único de lo que sería nuestro dato biométrico, ya sea una huella o ya sea la identificación facial, no solamente va a estar transformado en ese ID, sino que además va a estar encriptado. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con eso en definitiva? Pues que la información no pueda ser utilizada para ningún otro fin de para el que es recogida. Para ello, también contamos con la seguridad extra que nos aporta el cloud de 480. ¿Vale? Aún así, si vosotros sois de los que preferís abandonar el uso de sistemas biométricos, tenemos muchísimas alternativas. La que primero se nos viene a la cabeza, la que la mayoría o por la que la mayoría optáis, es el fichaje NFC. Tanto con tarjeta como con llavero, como con pulsera, hay infinidad de dispositivos que utilizan esta tecnología. La gran mayoría de los dispositivos hardware con los que nosotros trabajamos incluyen un lector NFC para el cual podemos utilizar todo este tipo de dispositivos que identifican a nuestros trabajadores. Otro método muy vinculado con este es el uso del PIN. Un PIN, tanto numérico como alfanumérico, que podría ser la alternativa al uso de esta tarjeta. Siempre recomendamos que no se mantenga un único sistema, ¿vale? Para tener siempre dos opciones de fichaje. Como novedad, dentro de nuestros sistemas hemos incluido el fichaje con QR dinámico. ¿Y en qué consiste el fichaje con QR dinámico? Bueno, pues Check-in-Plan genera un QR por un periodo de validez estipulado. ¿Qué hacemos con este QR? Lo enviamos a la persona que tiene que fichar a través de una dirección de email. Esa persona puede utilizarlo en los dispositivos implantados para ello y es válido tanto para sistemas configurados de registro de jornada como para sistemas de control de acceso. Incluso muchos clientes nos lo solicitáis para el uso de visitantes, para el acceso de visitantes a vuestras instalaciones. Por supuesto, disponemos también de nuestra app móvil. Seguramente que alguno de los que estáis aquí la conocéis como vuestra herramienta corporativa, ¿vale? Es una app muy intuitiva que está disponible tanto para Android como para iOS. Y esto facilita mucho nuestro día a día a la hora de registrar nuestra jornada por la increíble comodidad del uso sobre un dispositivo móvil. Si queremos utilizar un método web, podemos utilizar nuestro portal de empleados. Recientemente hemos rediseñado este portal. Y no solamente podemos encontrar funciones como es la de fichaje dentro de este portal, sino que también incorporamos muchas más funcionalidades. Solicitud de vacaciones, inclusión de ficheros para los empleados. Y bueno, esto es lo que yo os quería contar. Así que, bueno, que sepáis que todos estos métodos de fichaje son compatibles entre sí en tiempo real, ¿vale? Así que si alguno no tenéis claro por cuál decantaros o veis que no solamente uno se adapta a vuestras necesidades y queréis implantar dos, por ahí quiero deciros que, bueno, pues que es posible utilizar dos métodos simultáneamente y podemos dibujar nuestra solución a nuestra medida. Muchas gracias, Laura. Gracias, José Ramón. Estaba revisando las dudas y nos han consultado, José Ramón, ¿quién debe hacer el estudio de evaluación de impacto? ¿Quién sería el profesional encargado de hacer esta evaluación? El estudio de evaluación de impacto, para aquellas empresas que tienen delegado de protección de datos, no debe hacerlo el delegado de protección de datos
porque se supone que el delegado de protección de datos, aunque forme parte de la empresa, es una persona independiente. Lo que sí que tiene que hacer el delegado de protección de datos cuando existe en la empresa es comprobar que el estudio que se ha realizado cumple con los requisitos establecidos por la norma. El estudio de evaluación de impacto lo tiene que hacer alguien que tenga, conforme establece la propia Agencia Española de Protección de Datos, tiene que ser alguien que tenga una capacidad legal y conocimientos suficientes de protección de datos para ver que realmente todos estos procedimientos que hemos hablado antes se cumplen y se cumplen satisfactoriamente. Porque ahí hay que ver no solamente aspectos legales, sino también hay que dar aspectos de seguridad cibernética, de que realmente los algoritmos sean los adecuados, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tiene que ser alguien que puede ser interno o externo a la empresa, pero tiene que ser alguien que tenga capacidad para evaluar esto. También hay que recordaros otra vez más que el estudio de evaluación de impactos no siempre sale positivo, porque puede haber algún fallo y para eso precisamente sirve, y por lo tanto lo que tiene que hacer es luego proceder la empresa a corregirlo. Por lo tanto, conviene que sea una persona, y por eso también la necesidad de la supervisión cuando existe del delegado de protección de datos, que sea una persona que no vaya a hacer un estudio de evaluación de impactos que interese a la empresa omitiendo determinadas cuestiones, porque entonces el estudio de evaluación de impactos no serviría para nada. No basta con hacer el estudio de evaluación de impactos, sino que el estudio de evaluación de impactos tiene que ser correcto. Vale, muchas gracias, José Ramón. Laura, una duda. Nos preguntan si es posible el fichaje de varios empleados en un único dispositivo, que yo entiendo que se refiere a la app, porque el dispositivo biométrico en sí entendemos que sí. Bueno, pues, para utilizar una misma app en la cual realizar el fichaje de varios trabajadores, Checkinplan, dentro de su apartado de gestión de tareas, dispone de una app de servicios disponible para Android que incorpora esta funcionalidad. ¿En qué consiste esta funcionalidad? Básicamente es lo que viene a ser un fichaje de una cuadrilla. Un encargado, a través de tarjetas NFC que puedan tener cada uno de los trabajadores, realiza un fichaje masivo, tanto de entrada como de salida, de toda la cuadrilla de trabajadores que van con él. Entonces, si este es vuestro caso, no os preocupéis que tenemos solución para ello. Muy bien, muchas gracias, Laura. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a todos de nuevo. Os dejamos aquí este correo para que nos sigáis haciendo llegar cualquier duda que tengáis y si no, pues muchos de vosotros ya nos conocéis y nos podéis contactar directamente sin ningún tipo de problema. Muchas gracias de nuevo a José Ramón por tu tiempo, Laura, Inma y Chema, y nada, nos vemos próximamente. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego.